Bien, el objetivo de la gestión de los costos del proyecto es completar el proyecto dentro del presupuesto aprobado, claramente. Digamos, los procesos que están dentro de la gestión de los costos, que nombraba anteriormente, interactúan entre sí, digamos, estimar, presupuestar y controlar. Cada uno de ellos se ejecuta por lo menos una vez dentro de cada proyecto o una vez dentro de cada fase si es que el proyecto está hecho en fases. ¿Ok? El alcance del proyecto es una etapa muy importante, digamos, conocer de primera manera para poder influir luego en los costos de mejor forma, ¿ya? Si el alcance del proyecto es pequeño, digamos, lo puede hacer solo una persona y las primeras dos etapas se pueden funcionar solo en una. Bien, no así para proyectos con mayor alcance, en los que cada etapa debe ser independiente. ¿Ok? Bien, los procesos están precedidos por el esfuerzo de planificación del equipo de dirección del proyecto. ¿Ok? Se produce un plan de gestión de costos que establece los criterios para planificar, digamos, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Por lo tanto, digamos que los tres procesos anteriores, que serían estimar, presupuestar y controlar, van de la mano con la planificación y estructuración del proyecto. ¿Ok? Bien, la gestión de control de proyecto, la gestión de costos del proyecto se documenta en el plan de costos del mismo, digamos, el cual establece lo siguiente. Primero, el nivel de exactitud. La estimación de costos se ajusta a un redondeo, digamos 100, 1000, se redondea una cifra dependiendo del alcance y pueden asignarse costos también para contingencias. ¿Ok? Segundo, unidades de medida. Se definen todas las unidades de medida para todos los recursos, digamos horas, días, semanas o la suma global de esta. ¿Ok? Tercero, enlaces con los procedimientos de la organización. ¿Okay? Digamos, la estructura de desglose del trabajo, o EDT, que se utiliza para la contabilidad, se denomina cuenta de control, o CA. ¿Bien? A cada cuenta de control, o a cada CA, se le asigna un ID único vinculado al sistema de contabilidad. ¿Ok? Luego viene el umbral, o los umbrales de control. Los umbrales para monitorear el desempeño de los costos, digamos, se expresan generalmente como un porcentaje de desviación respecto al plan base que se nombró en la parte de presupuesto. Reglas de la medición del desempeño. Se establecen también reglas para la medición del desempeño gracias a la gestión del valor ganado, o EVM. ¿Okay? El formato de los informes también se determina el formato y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costos, bien, del proyecto. Y por último, la descripción de procesos. Se documentan cada uno de los tres procesos nombrados que pertenecen a la gestión de los costos del proyecto. Digamos que se documentan cada uno de estos tres dentro de este plan. ¿Ok? Cada uno de los stakeholders dentro del proyecto puede estimar los costos y entregar un informe sobre cómo ellos ven estos costos, cuáles consideran y cuáles no consideran. En muchas organizaciones la gestión de costos se realiza fuera del ámbito o alcance del proyecto, muchas veces sin tomar en cuenta a los mismos stakeholders. La planificación de la gestión de costos se debe documentar y realizar siempre de forma que el desempeño de esta tarea mejore a medida que pasa el tiempo. Bueno, la estimación de costos involucra el desarrollo de una aproximación de estos. O sea, yo puedo decir, yo creo que en este proyecto voy a gastar tanto, pero esa estimación no es al ojo, como se dice coloquialmente, sino que se utiliza la información y se utiliza la experiencia anterior de la gestión de costos de los proyectos. Para lograr un costo óptimo del proyecto se puede considerar, por ejemplo, arrendar en vez de comprar, utilizar lo actual en vez de comprar cosas nuevas como software, por ejemplo. Bueno, las divisas, la idea es que las divisas sea la misma para todos los costos, sea dólares, pesos, etcétera, para no andar después haciendo correcciones de divisas, por ejemplo, y otras cosas. ¿Ya? A medida que pasa el tiempo, a medida que el proyecto se realiza,
se van refinando cada vez más los costos. O sea, la estimación de costos es un proceso iterativo de fase en fase. Entonces, cuando se hacen entregables, se estiman nuevamente los costos y así se va logrando un costo óptimo. La estimación de costos es un tema que abarca a todos los costos del proyecto, desde la asignación a eventualidades hasta sueldos, viáticos, etc. Bueno, en la gestión de costos del proyecto se encuentran tres grandes fases, que son las entradas, que serían los documentos, la experiencia e información anteriores. También se encuentra un proceso intermedio que serían las herramientas que utiliza la gente encargada del proyecto, los stakeholders, para poder estimar los costos. Y también se encuentran los outputs, salidas, que son los informes, los supuestos y otras cosas que se pueden utilizar para después pasárselo a la dirección para que el proyecto lo aprueben, ¿ya? Como entradas tenemos, por ejemplo, tenemos el enunciado del proyecto, ¿ya? El enunciado del proyecto incorpora el título, incorpora el código del proyecto, resumen ejecutivo, etc. También incluye los criterios de aceptación del mismo, incluye los supuestos en los que se basa, incluye los entregables clave y restricciones comunes y generales. Como restricciones comunes se encuentran, por ejemplo, la limitación del tiempo y el dinero, ¿ya? También tenemos el desglose del trabajo, que sería el WBS, que proporciona las relaciones que existen entre los componentes y los entregables del proyecto, ¿ya? También se encuentra el schedule, que es el WBS ampliado, que incorpora, además de lo anterior, incorpora una descripción detallada de los componentes que se utilizan, ¿ya? También están los recursos humanos, ¿ya? Los recursos humanos incorporan los perfiles en los cuales yo puedo después seleccionar gente. También incluye los salarios e incluye también los premios para poder llegar a las metas, ¿ya? También se encuentra un registro de riesgos, ¿ya? Los registros de riesgos incluyen los costos, ¿ya?, de tiempo y dinero de la mitigación de los riesgos, ¿ya? Normalmente cuando un riesgo se manifiesta, este se puede ver en los documentos como un aumento en los costos de tiempo y dinero, casi siempre pasa eso. También se encuentran los factores ambientales de la empresa que no tienen nada que ver con el medio ambiente, sino que tienen que ver con las condiciones del mercado para poder realizar el proyecto. O sea, yo puedo ver en mi mercado si es que puedo considerar a cierto proveedor o no lo considero, puedo comprar cierto software, etc. ¿Ya? También se encuentran los activos de los procesos de la organización, los assets, que serían las políticas de estimación, sería la información histórica también y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Bueno, ahora les voy a presentar las distintas técnicas y herramientas que se utilizan para poder estimar los costos de los proyectos. Como primera opción, obviamente se encuentra el juicio de expertos, que más que expertos, sería gente con experiencia, que es un comité que analiza el ambiente y analiza la información histórica en la estimación de los costos, ¿ya? También se encuentra la estimación análoga, que esta estimación se basa en proyectos anteriores, ¿ya? Y se basa esto en la estimación de los costos mismos, ¿ya? También se encuentra la estimación paramétrica, que es una estimación que utiliza la relación estadística entre los datos históricos y otras variables. O sea, yo puedo considerar costos del proyecto, puedo considerar parámetros del proyecto y a partir de eso yo puedo hacer una regresión lineal, por ejemplo. También se encuentra la estimación ascendente, que la idea de esto es calcular los costos desde el más mínimo detalle y así voy generalizando hasta llegar al costo total del proyecto, ¿ya? También se encuentra la estimación por tres valores, que es una estimación que fue desarrollada por PERT, ¿ya? También está el análisis de reserva, que dice que existe una reserva de recursos, ¿ya?, en el caso de que un riesgo se propague en el transcurso del proyecto. También está el costo de la calidad, que serían los supuestos relativos a los costos de la calidad que pueden utilizarse para preparar la estimación de los costos de las actividades, ¿ya? También se encuentra, podemos utilizar software de estimación de costos para la dirección de los proyectos y también se encuentra el análisis de las propuestas para las licitaciones, ¿ya? En este caso serían los métodos de estimación, pueden incluir el análisis de cuánto debe costar el proyecto y con base en las propuestas de vendedores calificados. Bien, la salida de la estimación de los costos. Primero está estimaciones de costos de las actividades. Son las evaluaciones cuantitativas de los recursos que se utilizan en los proyectos, ¿ok? Estas pueden ser presentadas en hojas de cálculo, con información detallada o consolidada como información resumida, digamos. Segundo, la base de los estimados. Acá se incluye la documentación de los supuestos de los costos
de las restricciones conocidas y aplicadas, rango de estimaciones, digamos dinero y tiempo, y un indicador de confiabilidad de la base de los estimados. Por último, de las salidas está actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, entre otros, el registro de los riesgos. ¿Ok? Determinación del presupuesto. Es el proceso donde se establece una línea base de gastos autorizada para toda clase de actividades de un proyecto, con exclusión a las reservas para gestión. A grandes rasgos, el presupuesto de un proyecto está constituido por todos los fondos autorizados para este. Como vimos en la sección anterior, un proyecto formal se puede desglosar en entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿ya? La determinación del presupuesto también se puede enfocar a cada una de estas áreas. De hecho, tiene que ser enfocada a cada una de estas áreas. Primero vamos a hablar de la determinación del presupuesto de las entradas. Lo primero que hay que hacer en la determinación del presupuesto para las entradas es las estimaciones de los costos de las actividades, ¿ya? Todos sabemos que un proyecto está compuesto por muchos paquetes de trabajo, los cuales tienen muchas actividades que los componen. La estimación de costo de las actividades es la sumatoria de cada una de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo, y luego se juntan las sumatorias de cada uno de los paquetes de trabajo para obtener las estimaciones de actividades totales en el proyecto. Hay que recordar que estos son estimaciones. Después, otra sección importante son el establecimiento de las bases para estas estimaciones. Se entiende que como es un proyecto formal, todas las estimaciones tienen que estar correctamente fundamentadas y justificadas, ¿ya? Este proceso se describe en la sección anterior. La siguiente parte es la línea base del alcance, ¿ya? Esta se divide en dos subpartes. La primera de estas es el enunciado del alcance. Se refiere a las limitaciones periódicas que existen por múltiples clases de impuestos que son parte del proyecto, ¿ya? Y la siguiente parte es la estructura del desglose del trabajo, o EDT. Esta estructura propone o proporciona relaciones entre todos los entregables del proyecto y las partes que lo componen. También existe un diccionario de EDT que proporciona información detallada de cada una de estas partes, ¿ya? Básicamente esta estructura nos sirve para entender, para estimar los costos de acuerdo a las relaciones que existen entre las actividades o trabajos del proyecto. Después, la siguiente parte que hay que evaluar es el cronograma del proyecto. Esta corresponde a la planificación de las actividades del proyecto, considerando fechas de inicio y término y los costos de cada una de estas, ¿ya? Básicamente, este cronograma sirve para entender cuáles son las estimaciones del proyecto en intervalos de tiempo, ¿ya? Después, la siguiente parte es el calendario de recursos, que es muy parecido a la anterior, pero este calendario muestra solamente las fechas y los recursos asignados para dicha fecha, ¿ya? Con esto se puede medir fácilmente los costos asociados durante el tiempo del proyecto, ¿ya? Dejando de lado toda la sección de calendarios, están los contratos, ¿ya? Esto obviamente, como dice el nombre, tiene información pertinente a todos los contratos que forman parte del proyecto, a costos de productos y servicios contratados, ¿ya? Y para finalizar, el último tema a evaluar son los activos o recursos de los procesos de la organización, ¿ya? Los activos de procesos organizacionales que influyen en determinar el presupuesto son los siguientes: políticas, procedimientos y lineamientos relacionados con la preparación del presupuesto de costos, herramientas para la preparación del presupuesto de costos y finalmente métodos para la preparación de informes. Después de haber tomado en cuenta cada uno de estos puntos, se puede concluir la estimación de costos de las entradas. Ahora, continuando, vamos a ver cómo se determina el presupuesto para las herramientas y técnicas. Primero hay que hacer la suma de costos, ¿ya? Se realizan sumas de costos por niveles. Las estimaciones de costos por paquetes de trabajo luego se suman por cada nivel, y estos niveles se suman con el nivel superior, y después cada uno de los elementos de este nivel superior se suman en cuentas de control. Finalmente, estos resultados suman en total del proyecto. Básicamente es una suma de costos por niveles. Después, lo otro que hay que hacer es el análisis de reserva. Este análisis establece reservas para planes de contingencia y para la gestión. Entiéndase que los planes de contingencia
son para cambios no planificados que pueden resultar en un riesgo, mientras que los de gestión son para cambios no planificados pero que se mantienen dentro de los alcances del proyecto. Después viene el juicio de expertos. Básicamente esto es el juicio realizado en base a la experiencia en diversas áreas relacionadas con el proyecto. Los actores que pueden formar parte de esto son consultores, interesados, asociados, técnicos, etc. Después, para continuar con las estimaciones, hay que tomar en cuenta las relaciones históricas, ¿ya? Básicamente corresponde al estudio de parámetros o mediciones almacenadas de forma histórica que a partir de técnicas predictivas, que probablemente van a ser informáticas, puedan establecer alguna estimación acerca de los costos, ¿ya? Esto es un análisis plenamente estadístico casi. Y finalmente, la consideración del límite del financiamiento, que es un proceso que analiza de manera histórica y básicamente es un proceso de reprogramación para la consideración de las pequeñas variaciones entre el límite del financiamiento y los gastos planificados para el proyecto, ¿ya? Vale decir, no siempre el proyecto se gasta lo que se había planificado, entonces cuando pasa eso se hace una recalculación, ¿ya? Y se vuelve a continuar, después de nuevo se vuelve a hacer una recalculación y se vuelve a continuar. Básicamente este es un proceso que se ejecuta constantemente a lo largo del proyecto. Finalmente hemos llegado a la determinación del presupuesto para las salidas. Este procedimiento incluye 3 conceptos muy importantes. Primero, la línea base del desempeño de costos, ¿ya? Este es un presupuesto aprobado hasta la conclusión del proyecto y se encuentra distribuido a lo largo del tiempo. Básicamente esto lo podemos entender como una curva en el tiempo que muestra los presupuestos para el proyecto, ¿ya? Esta curva se emplea para determinar el desempeño global al momento de hacer comparaciones de cuando los costos reales superan a esta curva o al menos se empiezan a acercar a ella. Sirve como un marco de referencia, ¿ya? Después, el siguiente concepto son los requisitos de financiamiento del proyecto. Los requisitos de financiamiento son los requisitos de financiamientos totales y periódicos derivados en base a la curva mencionada anteriormente, ¿ya? En esta curva, obviamente, cuando se supere, van a aparecer nuevos requisitos de costo y estos son los que se incluyen en los requisitos de financiamiento del proyecto, ¿ya? Y finalmente llegamos a la actualización de los documentos del proyecto, ¿ya? Eventualmente, con todos estos cambios determinados a través de esta última curva que mencionamos, van a tener que alterarse registros de riesgos, costos estimados, cronogramas del proyecto, etcétera. Montones de partes del proyecto van a tener que ser reescritas o recalculadas, ¿ya? Tomando en cuenta estos 3 conceptos, ya tenemos lista la determinación del presupuesto para las salidas. El control de costos del proyecto incluye los siguientes puntos. Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo, digamos, ya lo nombramos anteriormente, una forma de influir en estos factores sería fijándose bien en el alcance, que es un punto crítico. ¿Okay? Segundo, gestionar los cambios reales cuando y conforme aparezcan o sucedan. Bien. 3, asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el proyecto, tanto para el periodo como para el proyecto total, bien, para mantener obviamente el presupuesto. Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada del costo. También monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha incurrido. Otro más sería evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o utilización de los recursos. También está informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados al proyecto. Y por último, realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites aceptables dentro del presupuesto, claramente.